Intentar aquí también grabar. Aquí lo voy a hacer para YouTube, a ver si lo puedo hacer para YouTube. Para YouTube, pues que voy entrando, ¿verdad? Y los amigos que tengo aquí en Facebook ya leí sobre algunos datos ya acerca de Cristo Jesús, y le leí acerca de los 4 primeros concilios. Lo voy a repetir de nuevo, que es Nicea, el concilio primero de Constantinopla, el de Éfeso y el concilio de Calcedonia. El de Nicea aparece primero porque fue fundado en el 325 después de Cristo. El primero de Constantinopla en el año 380 después de Cristo, Éfeso en el año 431 después de Cristo y Calcedonia en el año 451. Así que usted dirá, ¿verdad? ¿Cómo es eso que hay una ciencia que estudia a Cristo Jesús, y Cristo Jesús es infinito, es Dios, y cómo es que se le puede a él estudiar? Bueno, entonces ya le leí aquí un poco. No es que esta ciencia trata de conocer a Cristo Jesús en su totalidad, porque Él es Dios, Él es el Verbo hecho carne, Él es toda la sabiduría, y es Él el que nos enseña a nosotros, ¿verdad? Así de que los hermanos que se van a ir añadiendo sean bienvenidos, que el Señor le bendiga, que el Señor lo tenga a usted bendecido y en victoria. Y si no es así, que usted está bendecido y en victoria, si es lo opuesto, pues busque del Señor, ora al Señor, acérquese a Él, búsquelo en oración, búsquelo en intimidad usted solo, o si tiene una iglesia cerca de usted, usted puede visitar una iglesia también y puede buscar de Dios Todopoderoso, porque dice la palabra de Dios que fue Él el que nos amó primero a nosotros. Así que vamos a entrar, mis hermanos, a una parte que yo no le hablé en el video anterior acerca de Jesucristo. Podríamos hablar mucho, hermanos, sobre muchísimo, pero vamos a hablar lo más importante. La persona de Jesús es la persona de Jesús es extraordinaria, extraordinaria, trasciende y rompe todas las categorías que podamos establecer en la existencia humana. Por eso entendemos que la designación humana al final no es suficiente para describir a Jesús. Nos faltan palabras para describirlo, y donde nos faltan, la Biblia suple. Veamos cómo la Biblia describe a esta persona tan extraordinaria. Así tengo yo, mis hermanos, en mi libro, usted puede ver que yo recibí de Cristología, pero todos tenemos nuestras propias palabras, ¿verdad? Y para mí, pues, ¿verdad? Ese es mi pensamiento, es que no hay palabras, no hay descripción para poder decir cómo es realmente Jesús, porque Jesús es un personaje y es una persona, Él es Dios, pero fuera de serie. Dice que, en el Antiguo Testamento, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver que la persona de Jesús, vamos a ver que usted no va a encontrar el nombre de Jesús así tan abiertamente como nosotros lo tenemos en la Biblia, ya sea que usted lo lea en hebreo o lo lea en griego. Usted va a ver que la palabra Jesús el nombre Jesús no aparece abiertamente. Entonces, ¿cómo le encontramos a Jesús en el Antiguo Testamento? Si usted como creyente, como cristiano, le preguntan, mira, yo no encuentro el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, no lo encuentro en la Biblia, ¿y por qué tú hablas de Cristo Jesús? ¿Cómo es que Cristo Jesús aparece en el panorama de Israel y en la historia? Entonces le vamos a encontrar primeramente a Jesús en Génesis 3:15, donde se le conoce como la simiente. Dice, esta primera referencia la encontramos en Génesis 3:15, muchas veces llamado, yo no hablo, hermanos, griego, pero los que han aprendido griego, están aprendiendo griego,
pues usted me corrige si le doy otro acento a la palabra que no es. Dice muchas veces llamado el protoevangelion, el primer evangelio, por ser la primera referencia en la Biblia a una figura, por ser la primera referencia, en la Biblia a una figura futura que salvaría a la raza humana. El pasaje relata que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente heriría su calcañar. Hermanos, allí vemos que se caen ciertos conceptos porque hay fuentes, ¿verdad?, de creencias que han creído que era la mujer la que iba a herir la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Pero nosotros podemos encontrar aquí que realmente quien iba a herir la cabeza a Satanás es Jesucristo, porque si usted busca en la Biblia, busque usted en su Biblia esa parte, usted va a ver cómo aparece. Génesis 3:15. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice: pondré mi enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, ¿verdad? Porque ellas habían amistado, pues habían tenido una conversación. Y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dice Dios Todopoderoso a la serpiente. Entre tu simiente, le dice a Satanás, y la simiente de ella. Y usted ve cómo aparece la palabra simiente. No sé si usted la puede ver allí. Quizás tenga que encender mi lámpara por aquí. No quería, pero no sé si usted la ve. Aquí. Voy a acercarlo aquí en la cámara para que usted pueda verlo. Simiente con ese mayúscula. Ahí está. Simiente con ese mayúscula. Acuérdense que yo se lo he dicho anteriormente en videos, que cuando aparecen así con mayúscula, es porque lo que se conoce en inglés, el capital letter, es porque es nombre de personas o nombres de lugares. Entonces aquí no está hablando del nombre de un lugar, sino que está hablando de una persona. Está hablando de Cristo Jesús. Claro que en el protoevangelion, como se conoce, ¿verdad?, en griego, pues no aparecía así la palabra Yahshua, Cristo Jesús o Jesús. No apareció con ese nombre. Incluso cuando nosotros nos vamos a Isaías, y cuando el profeta Isaías profetiza acerca de Cristo Jesús, usted puede ver que aparece en título: Padre Eterno, Príncipe de Paz, Consejero, Admirable, y todo le aparece también con mayúscula, pero nunca le da el nombre, el nombre de que se iba a llamar Jesús o Cristo Jesús, hasta que el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María y la saluda y le dice que ella será la madre del Salvador de su pueblo, y que él salvará a muchos, y que su nombre será Jesús, porque significa Salvador. Bueno, ya le leí esa parte en Génesis 3:15, donde es conocido como la simiente. No dice Jesús, no dice Yahshua, sino que como la simiente. Dice que la simiente de Satanás, los que serían hijos de Satanás, dice que esa simiente de Satanás sería enemiga de la simiente que está aquí con ese mayúscula, de la simiente de Jesús. ¿Y quién es la simiente de Cristo Jesús? ¿Quién es? Él es la simiente. Por eso usted puede ver que cuando Jesús nos habla de la vid verdadera, que dice que tenemos que estar pegados a la vida, a la cepa original. Entonces usted puede ver que la simiente, que es Cristo Jesús, también
habría un linaje, hijos para Yahshua, para Cristo Jesús, y que la simiente de Satanás sería enemiga de los hijos de la simiente que es Cristo Jesús. O sea que aquí en esta promesa de Génesis 3:15, yo no quiero confundirlo y no vine a hacer una prédica de esto, ni tampoco una enseñanza, sino solamente estoy exponiendo, estoy dando a conocer lo que la cristología habla acerca de la persona de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no solamente es el Salvador, el ungido, no solamente es el Mesías, no solamente es la simiente, Él también, no solamente es el Redentor, sino que Él también tiene obras, las obras de Cristo Jesús. Ya le leí de la simiente, ahora me voy a saltar cómo más fue conocido Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Podemos ver que la persona de Cristo Jesús no fue oculta, no fue que el Padre escondió a Cristo Jesús, sino que lo dio a conocer con estos nombres, como la simiente. Ahora, Cristo Jesús como profeta, una segunda apelación de la figura esperada en el Antiguo Testamento es la de profeta. ¿Dónde encontramos esa parte? Deuteronomio 18:15. Dios promete a Israel, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dijo Moisés, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Nosotros podemos ver que ya Cristo Jesús lo estaba dando a conocer la Escritura como la simiente, como profeta. Dice que a este sustituiría el gran personaje Moisés. Por eso en Hebreos podemos encontrar, hermanos, que en el libro de Hebreos el escritor habla de que Cristo Jesús es la persona que está más elevada que el mismo sacerdocio levítico y el mismo trabajo que hizo Moisés, porque Moisés fue un profeta. Y aquí dice el profeta Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, en Deuteronomio 18:15, da esa promesa, que profeta como él levantaría el Dios Todopoderoso, y dice, a él oiréis, para el pueblo de Dios. Y Jehová me dijo, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Hermano, se me pasó por alto, no tengo los derechos de autor. El problema fue que el pueblo de Israel no pudo soportar ni la voz ni la gloria de Dios, y por eso pidieron un mediador para hablar con Dios. Moisés era un tipo de ese gran profeta mediador, porque nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, acuérdense, allá en el monte Sinaí, encontramos que Dios sí quería hablarle al pueblo, y se le manifestó al pueblo con truenos, con voces, y el pueblo escuchó la voz de Dios, y tuvo, dice, pavor, tuvo miedo. Aún el profeta Moisés, cuando subía esa montaña y entraba en la manifestación de Dios, dice que aún él temblaba, dice la Biblia, a la presencia de Jehová, a la presencia de Dios. Dice, Moisés era un tipo de este gran profeta mediador, pero el verdadero profeta mediador estaba por venir todavía, en la persona de Jesús. Jesús era gran profeta, vocero de Dios, porque la palabra Naví, que es profeta en hebreo, eso quiere decir, for people talk English, I explain a little bit. This afternoon, I talking about the person of Christ, Jesus Christ. He is God, and I explain you how the Christian theology explain a little bit about the person of Jesus of Christ. Or Yeshua has the Hebrew language. He's known for this nation. Okay. And the first thing I thought about Jesus, he's known as household prince, and the second, like prophet. And the reference in the Bible, you can look in Genesis chapter 3 and verse 15.
like Jesus has prophet, Deuteronomy chapter 18 and verse 15. Ok. Punto número 3. ¿Cómo es conocido Jesús? Como el sumo sacerdote. Otro pasaje de suma importancia en el Antiguo Testamento es el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. Eso lo dijo David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Ahí se lo dejo para los que niegan que hay una Trinidad. A ver cómo van a explicar esa parte. Dice: Jehová enviará desde Sión el cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el nacimiento de la aurora tú tienes el rocío de la juventud. Jehová juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha. Aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones. Las llenará de cadáveres. Aplastará a los jefes sobre la extensa tierra. Beberá del arroyo en el camino, por lo cual levantará su cabeza. Entonces tenemos aquí a Cristo Jesús como el sumo sacerdote. Pointers. Jesus is the high priest. Él es el sumo sacerdote de todos los sacerdotes. Aquí no hay que una hermana es más ungida que otra, o un hermano es más ungido que otro, o porque este es apóstol, o porque este es profeta, que porque este es evangelista, este es maestro, y como el maestro aparece en último a los ministerios, entonces el apóstol aparece primero. El apóstol quiere como mandar a todos los demás, cuando en la Biblia tenemos registrados cómo es que ellos trabajaban. No era que uno era más que otro, o uno tenía un alto más rango que otro, porque la Biblia nos dice bien quién es el príncipe de los profetas, quién es el sumo sacerdote, porque los sacerdotes en el servicio levítico había uno que encabezaba a todos ellos, que era Aarón. Pero como Aarón ya no está y ese sacerdocio pasó a Cristo Jesús, ahora Cristo Jesús es el high priest. Él es el sumo sacerdote. Este fue el salmo que Jesús citó en su conflicto con los fariseos, con referencia explícita a Mesías. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: entonces, ¿cómo es que David, mediante el Espíritu, que es el Espíritu Santo, le llama Señor? Pues dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que su hijo? Este pasaje establece que Jesús era sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta parte está un poco larga, porque le tendría que hablar aquí. Ya le hablé de Hebreos 7, 24 y 25, que Él es el que ha entrado al lugar santísimo de allá en el cielo. El único que ha entrado al lugar santo, 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 santísimo es Cristo Jesús allá en el cielo. No ha sido ningún hombre, por más linaje que usted tenga terrenal aquí, ninguno de nosotros ha podido. El único que ha entrado a ese lugar santísimo ha sido Dios Todopoderoso. Dice Hebreos 7, ahí búsquelo, Hebrews 7, verse 24 and 25. Ahí puede buscarlo en Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25. Bueno, me voy a saltar un poquito porque vamos a aprovechar el tiempo hoy. Dice: Jesús fue dado a conocer, acordémonos, fue dado a conocer como rey. Otro elemento de las profecías en el Antiguo Testamento es aquel que señala que el líder futuro sería un rey. Hay varios pasajes que señalan este aspecto de la figura venidera. El primero se encuentra en la misma figura misteriosa de Melquisedec de Génesis 14, versículos 18 y 19. Este rey de Salem
constituye un tipo del Cristo. Es lo que nosotros llamamos en tipología, donde vemos los personajes, ¿verdad? Que fueron allá, que vinieron como en representación de Cristo. Dice, su nombre significa mi rey es justo, o rey de justicia. Por eso se le conoce como Salem, rey de justicia, y también al rey de Salem, que significa rey de paz. Dice, una segunda mención del rey futuro se encuentra en la bendición de Jacob. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él congregarán los pueblos. Aquí podemos ver las funciones del cetro y del legislador, son de gobernar, pero nosotros vemos que Cristo Jesús no peleó ningún reino, ni siquiera el de Roma, que era el que estaba sometida a Israel cuando él nació. Vemos que eso se puede ver más adelante acerca de su reino mesiánico de él. Dice en Números 24:17, es una bendición involuntaria de Israel hecha por el profeta Balaam. Bajo el poder de Dios encontramos las siguientes palabras: lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Una vez más, el cetro aparece como símbolo de gobierno, y la estrella lleva en sí el poder de reinar. Eso es lo que significa esa palabra cuando nosotros leemos en el libro de Números 24:17. ¿Ah? Nosotros podemos ver que por eso los magos, ¿verdad? Cuando vieron, que se cree que estos venían de Persia, cuando vieron la estrella, ellos dijeron, un rey ha nacido, el rey de los judíos. Y fueron y encontraron al rey de los judíos, y pues Herodes se espantó, porque como Herodes y los doctores de la ley estaban bien dormidos, conocían la palabra escrita, la habían aprendido, pero ellos no tenían el Espíritu Santo, no tenían el Espíritu de Dios. Por eso Jesús llegó y el pueblo estaba dormido, y junto con Herodes y los doctores de la ley, todos pues estaban bien dormidos, y pues fueron pocos los que se dieron cuenta acerca del nacimiento de Cristo Jesús, de Yeshua. Dice, punto número 5, es conocido como el Mesías. Dice, otro aspecto importante es la imagen de la figura venidera del Mesías. Mesías en hebreo significa sencillamente el ungido. Al hecho de que la figura venidera sería ungido por Dios. La unción es algo que se practicaba como rito de investidura con la autoridad de Dios. No era que se podía andar ungiendo así por así, hermanos. En particular eran los reyes, los sacerdotes y los profetas que se ungían para designarlos como apartados y preparados por Dios. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias acerca de la unción y el ungido, sin ningún sentido profético. Y podemos leer Isaías 61:1, donde dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Esta referencia es después la que Jesús mismo emplea para designar su propio ministerio en la tierra en su predicación, Lucas 4:16-21. Otros pasajes del Antiguo Testamento que utilizan este término es con la referencia a que él estaba por venir. Son los salmos, Salmos 2:2, Salmos 18:50. Bueno, me voy a ir rápido al punto número 6, que es siervo, que es conocido en el Antiguo Testamento como siervo. Ya vimos. Y el séptimo punto es conocido, permítame, sí, este es el último, es conocido como siervo. Dice que una última designación de mucha importancia es la del Antiguo Testamento, es la de siervo. Puede leer en Isaías capítulo 41 y 49 estos pasajes, claro, que el siervo de Dios debe de sufrir. Isaías capítulo 53, así como los siervos, todos los siervos del Señor pasan por sufrimiento. Los verdaderos siervos del Todopoderoso también pasan sufrimientos como los que Cristo Jesús pasó. Dice, Dios
pero en su sufrimiento llegaría a ser la base de una nueva relación entre Dios y su pueblo. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Pero te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49:6. ¿En quién se cumple esta promesa? En Cristo Jesús. Él es el siervo del Señor. Él es conocido como el siervo del Señor. Ahora nosotros en día a cualquier hombre que vemos dentro de la iglesia le decimos siervo. Pero en el Antiguo Testamento no cualquiera era siervo, porque tenía que tener una vida de consagración al Señor para que fuera conocido como un siervo del Dios Todopoderoso. No era que andaba haciendo trampas, no era que andaba robando, no era, mis hermanos, que andaba adulterando, no era, mis hermanos, que le andaba quitando la mujer ajena a otro. Los siervos del Señor en el Antiguo Testamento, mis hermanos, aunque nosotros vemos el caso de Jacob, pero vemos que a la larga Jacob, mis hermanos, terminó rindiéndose al Dios Todopoderoso, y usted puede ver cómo es el final de Jacob. Solo él con sus hijos, mis hermanos. Ahí es donde él alcanzó su mayor debida de santidad, mis hermanos, porque se apartó del orgullo, se apartó de la mentira, se apartó de las trampas, se apartó de los pleitos que tenía con sus mismas mujeres, hermanos, y bueno, y usted puede ver todo ese ejemplo. Vemos cómo Dios lleva a sus siervos, mis hermanos, como en diferentes niveles o diferentes facetas, para que lleguen a conocer al Señor como el Señor quiere que Él sea conocido en la vida de sus siervos. Bueno, mis hermanos, así que ya le leí Jesucristo dado a conocer como siervo en el Nuevo Testamento, y creo que tengo aquí el Hijo del Hombre. Bueno, pero esto ya son otros quiero ver. Jesús dice en el Nuevo Testamento, asume las designaciones del Antiguo Testamento en su descripción de la persona de Jesús. También lo considera la simiente. Acuérdense, fue el primero que vimos, la simiente, el profeta, el sumo sacerdote, el rey, el Mesías y el siervo. Pero en el Nuevo Testamento también amplía las designaciones aplicadas a la persona de Jesús, presentando algunas de las más importantes, como Jesús, como Cristo, como Hijo de Dios, Hijo de hombre, Hijo de David, y como Señor. Después de eso sigue lo que es la obra de Jesús, pero yo voy a dejar este video hasta aquí. Y el séptimo, como la palabra, acuérdense, como la palabra que aparece como el logos, ¿verdad? Así de que aquí voy a ir terminando ya el video y me voy a quedar acá en Facebook, ¿verdad? Porque no quiero hacer muy largo aquí el video. Solo voy a explicar que Cristo, el título Cristo es equivalente en el griego a Mesías, en hebreo significa ungido. Conlleva las mismas implicaciones. Se aplica a Jesús por primera vez en el primer versículo del Nuevo Testamento, Mateo 1:1, y aparece 530 veces más en Mesías. Mesías aparece solamente 2 veces, ambas en el Evangelio según Juan. Hijo de Dios. Lo que no era muy claro en el Antiguo Testamento queda clarísimo en el Nuevo Testamento. Jesús comparte la naturaleza divina, Jesús es Dios. Esta es la primera designación aplicada a Jesús en los Evangelios cuando Jesús es bautizado, Mateo 3:17, pero también después por el mismo Satanás, Mateo 4, capítulo 2 y 6. Capítulo 4, versículo 2 y capítulo 6. Y también los demonios lo llamaron, acuérdense que los demonios lo reconocieron como el Hijo de Dios en Mateo capítulo 8 y versículo 29. Jesús no nació de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso, así como Tomás clamó, mi Señor y mi Dios, en Juan 20 y versículo 21, también nosotros hemos de clamar. La designación Hijo de Dios nos aclara que Jesús no era solo hombre, sino también verdadero Dios.
El título hijo de hombre es otra designación un poco enigmática, es la del hijo del hombre. Esta designación aparece 100 veces en el Antiguo Testamento, pero en ningún pasaje refiere claramente a una figura futura, en la única excepción de Daniel capítulo 7 y versículo 13. En este pasaje Daniel ve en una visión uno que viene subiendo con las nubes del cielo y se presenta al anciano de días. Después le es dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que pasará, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:14. Está el título hijo de David y puede leer. Este sí está largo. Quizás en otro próximo video, si el Señor lo permite, voy a explicar acerca del hijo de David, acerca del Señor y acerca de la palabra que es el logo. Entonces nos quedaríamos con 3 pendientes, que sería hijo de David, Señor y palabra. Así que mis hermanos, hasta aquí ha sido este video. Acá me despido para YouTube. Gracias para el amigo, el hermano que va a ver este video. Si usted no tiene a Cristo Jesús, no ha recibido a Cristo Jesús, recíbale en su corazón. Visite una iglesia que le hable la palabra al Señor. Si no tiene una Biblia, pues cómprela y empiece a leerla y empiece a llevar una vida de oración, y usted va a ver cómo Dios va a transformar su vida. Dios me le bendiga.